Y en la ciudad de Río de Janeiro siguen contabilizando los muertos que dejó este mega operativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro en dos de las favelas más habitadas y también peligrosas de esa ciudad, Peña y Alemão. Ayer estas imágenes que estamos viendo son los propios vecinos, esto es en el barrio de Peña, en la favela Peña, que empezaron a buscar los cuerpos de los caídos en el barrio y llevarlos hacia una plaza, a la Plaza San Lucas, para que otros vecinos lo puedan reconocer. Y esto que estás viendo ahí es la Sierra de la Misericordia, que el barrio está asentado en la ladera de un morro. Hacia arriba termina el barrio y está precisamente esta zona boscosa en donde se dio la mayor parte del enfrentamiento, porque las fuerzas de seguridad ingresaron a la favela y lo fueron corriendo hacia arriba y el enfrentamiento terminó en esa zona, que es del lugar donde los mismos vecinos empezaron a buscar cuerpos y dicen que todavía hay más cuerpos buscando, digamos que están desaparecidos. De hecho, ahí hay dos números que son bastante distintos. El gobierno nacional, el gobierno estadual de Río reconoce que son 119 los muertos, pero la Defensoría del Pueblo está hablando ya de 132 y las familias denuncian que hay más desaparecidos. Dicen que todavía hay más porque en la serie de la Misericordia todavía se siguen buscando muertos y es ese episodio, ese enfrentamiento que no estuvo tan a la vista como si lo estuvieron los drones o como si otras imágenes que se vieron, bueno, la que genera todas las suspicacias. Las 130 muertes, 119 o las que se terminen confirmando. ¿En qué condiciones se produjeron? ¿Se produjeron en condición de enfrentamiento entre bandos armados, entre la policía con los representantes de Comando Vermelho armados? ¿Fueron ejecuciones sumarias en algunos casos? ¿Son todos bandidos, como le dicen allá, de Comando Vermelho? Se supone que los que escaparon hacia la Sierra de la Misericordia probablemente sí, pero este foco de el accionar de la policía en ese contexto muy, muy confuso es lo que ahora ya genera una investigación que no va a ser sencilla porque es casi un caso por caso. Absolutamente, y de hecho las denuncias por violaciones a los derechos humanos allá llegaron incluso hasta la ONU. El secretario general de la ONU habló de iniciar una investigación sobre lo que así ocurrió, sobre todo por los testimonios de familiares, de personas que vieron escenas, como por ejemplo ejecuciones de personas desarmadas. Y uno de los casos que conmovió es el de una madre que de hecho identificó primero el cuerpo de su hijo sin la cabeza y después hubo vecinos que la encontraron, así lo relataba ella. Executaram e penduraram de troféu na árvore, como se ele fosse monstro. Eu não resido na comunidade, minha mãe reside na comunidade e ele residia com a minha mãe na comunidade, né? E quando a operação começou, ele estava lá dentro. El caso estremece, un chico de 19 años, su cuerpo apareció desmembrado y la duda es, de hecho desde la Fuerza de Seguridad dicen no fuimos nosotros, son los mismos narcotraficantes que quieren instalar el terror dentro del barrio para que precisamente el poder de los que quedó no termine de licuarse, y desde el otro dicen no, fueron precisamente las fuerzas de seguridad que quieren instalar el terror para que los que todavía forman parte de la organización dejen de hacerlo. Esa es la discusión que está habiendo hoy sobre precisamente lo que pasó ayer. Porque ese no deja también de ser un punto central. ¿En qué medida? Y es brutal porque, y lo pongo en los términos brutales porque fue lo que usó el propio gobernador de Río, Castro, ¿en qué medida este operativo puede considerarse exitoso más allá de la brutalidad? Lo digo en función de qué tanto termina despejando y despojando de poder al Comando Vermelho y qué tanto es una herida de muerte para esta organización criminal que la vuelva disfuncional completamente. Bueno, no está claro, para nada claro, y a pesar de que muy provocadoramente o muy polémicamente el gobernador dijo que el operativo había sido un éxito.
Ayer Río intentaba volver a la normalidad. Nosotros veíamos con toda la mañana que las escuelas estaban cerradas, los bancos cerrados, los comercios cerrados, pero a la tarde empezó a haber algo de movimiento y solamente lo permitió el fútbol. Ayer había habido un partido del Brasileirao, ¿no? Claro, sí, un partido postergado de la fecha 12 del Brasileirao, donde Fluminense le ganó al Ceará por 1-0 en el contexto que ustedes marcaban, una competencia en el Maracaná, con mucha gente. Y de hecho el Maracaná... Que no es una zona tan alejada, el Maracaná es donde ocurren las cosas. Cerca de Alemão. Claro, no es como la zona turística, las playas, que ahí no está, ahí está más controlado todo. Bueno, de hecho está todo bien ahí. El Maracaná sí está en la zona ya más caliente. Exactamente. Y también después en la avenida Atlántica, digamos, en la zona de Copacabana, que había estado todo cerrado. Bueno, los fanáticos de Flamengo fueron a los bares para ver el partido con Racing. Flamengo es el equipo más popular de Brasil y de Latinoamérica por la cantidad de gente, de hinchas es el que más socios tiene en Brasil. Es el que más hinchas tiene. Y bueno, está una ciudad muy también convulsionada, es un término que no cae justo por una cuestión futbolística, pero sí con muchas con ganas de ver el partido y el público, el hincha de Flamengo muy enchufado con este juego. Y como pasa acá en la Argentina, también los mismos organizaciones narcoterroristas forman parte de las estructuras de los clubes, y especialmente de Flamengo y de Fluminense, ¿no? Sí. Así que tienen, digamos, que se cruzan precisamente. O sea, ahí garantizaron tranquilidad. Sí, como mínimo asistencia al Maracaná también, esa cosa que casi funciona. Ayer, de hecho, contábamos que Lula da Silva había suspendido la gira por Asia para volver al país. Había hecho una reunión de gabinete para decidir qué hacer. El gobernador Castro, el gobernador de Río de Janeiro, venía reclamando la intervención de fuerzas federales. Inicialmente habían retaseado precisamente la colaboración, pero después de una reunión de gabinete y mientras el Congreso de Brasil está discutiendo una ley de seguridad nacional que está enfocada especialmente en la lucha contra el narcotráfico, el ministro de Justicia Federal del gobierno de Lula fue hasta Río de Janeiro, el ministro Lewandowski, y anunció junto al gobernador Castro, al gobernador de Río de Janeiro, que son de facciones muy opositoras. Y que en el inicio de este operativo, bueno, el operativo ya estaba terminado, pero en el inicio de esta crisis, bueno, habían tenido miradas muy encontradas con un Lula que no había hablado hasta que, bueno, hasta ya evidentemente terció. Y de hecho se anunció que como parte de este plan que se está discutiendo en el Congreso se va a incorporar una nueva agencia para coordinar fuerzas federales con las fuerzas estaduales de Río de Janeiro para combatir específicamente, precisamente, la lucha contra el narco en ese estado. Así lo anunciaba el propio ministro de Justicia en la ciudad de Río de Janeiro. Nós todos temos que cooperar na nossa federação, esquecendo eventuais diferenças político-partidárias. Quer dizer, nós vivemos uma união federal. Então, o problema de uma unidade federal é o problema de toda a união de Estados membros desta federação. O desejo real de que isso se torne o início de um novo tempo. Como eu falei, esse farol que a DPF nos coloca hoje, o para frente, o para trás, vocês já sabem, é minha crítica, mas o para frente, que a gente possa realmente transformar isso em grandes ações. Ahí estaban, de hecho, el ministro de Justicia Federal, Lewandowski, y el gobernador Castro, el gobernador del estado de Río de Janeiro, anunciando juntos precisamente la creación de esa agencia, lo que parecía ser una suerte de victoria del propio gobernador, porque le había obligado al gobierno federal a involucrarse en forma directa con el operativo, más allá de la discusión sobre cómo fue y la violación de los derechos humanos. Claro, porque empieza a haber un riesgo que es que esto, bueno, exceda a Río de Janeiro. Lo que empiezan a marcar medios de Brasil es que muchos de los muertos, por ejemplo, ni siquiera eran de Río, y las conexiones que obviamente tienen todos estos grupos. Bueno, si esto llega a escalar, ahí ya es el propio gobierno federal que tiene que enfrentar una situación diferente.
Y entre otras cosas, ya se vio cómo estos grupos narcos escalaron ya, por ejemplo, en su sofisticación de armamentos. ¿Qué está pasando? ¿Qué riesgos hay de que este tipo de grupos lleguen a ese nivel de violencia, por ejemplo, en la Argentina? Vamos a dialogarlo con José Díaz, que es criminólogo y es especialista precisamente en narcocrimen. ¿Cómo le va, Díaz? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, primero para tratar de entender hacia dónde puede llegar a ir, a disparar esta situación en Río de Janeiro, que uno se imagina, bueno, hubo un enfrentamiento muy fuerte, hubo una intervención muy fuerte por parte del Estado, pero uno no se imagina que con eso se termina. Claro que no. Acá hay que analizar, por supuesto, cómo funcionan estas organizaciones. No existe una cabeza primaria, una cabeza central. Son grupos, esto es como una confederación, esto es lo que debemos entender. Por supuesto que yo lo puedo opinar y desarrollar desde el punto de vista criminológico, ¿verdad? Es una federación, es decir, grupos armados con alguna funcionalidad territorial se juntan, ¿sí? Y se ponen, como quien dice, la camiseta de esa organización general y aportan todos su funcionamiento, sus recursos locales con el aval de esa organización principal o esa dirección general. Pero acá viene el inconveniente, que cuando se ataca o se realiza, por supuesto, de manera puntual, como debe hacerlo la justicia o las fuerzas policiales, se ataca a una parte o a un grupo que está en un territorio, pero a la organización justamente no se le ataca de manera directa, ¿sí? Entonces esto también tiene esa complejidad que nos explica también cómo se va manteniendo en el tiempo estas organizaciones y cómo van como esquivando, saliendo de algunos lugares que para después volver nuevamente y tener nuevamente operatividad. Ahora, bueno, viendo precisamente las escenas que se relataban ayer, uno se pregunta, bueno, evidentemente hay un mercado, por ejemplo, de armas en el mundo que también está muy dispuesto a colaborar con nuestras organizaciones, a venderles, porque no estamos hablando de algún fusil que pueden haberlo robado, no, un dron que lanza granadas no se consigue a la vuelta de la esquina. Claro, hay una sofisticación, como bien mencionabas, con respecto a que ahí la tecnología, inclusive la envidia de muchas fuerzas especiales, fuerzas de seguridad latinoamericanas, al ver el tipo de armamento, la calidad y los calibres que justamente se utilizaron en las armas secuestradas, por supuesto, esto hace que tengamos como punto de partida, ¿sí? Que acá estas organizaciones tienen la posibilidad y la capacidad de poder incorporar este armamento. Entonces esto nos está dando la muestra del poder, no tanto del arma en sí, sino de la posibilidad de contar con esa arma, porque la forma en que llega esa arma, es decir, no la podemos analizar solamente como objeto que puede tener un poder de fuego, sino todo aquello que tuvo que transitar esa arma de fuego, ¿sí? Por dónde tuvo que venir, qué organizaciones, por qué transporte, es decir, una serie de datos, ¿sí? Que nos muestran la organización y las posibilidades que estas asociaciones delincuenciales tienen para poder llegar a cometer sus ilícitos o su actividad normal, ¿no? Esto también nos indaga en ese aspecto. No es una cuestión nada más de contar con el arma, sino de todo un sistema para poder contar con ella. Claro, no parece una bandita, y es lo que da muestras, no es una bandita que está en la favela o las villas, como le decimos acá. Y esa es la pregunta. Un operativo de estas características y de esta magnitud, ¿qué daño le hace verdaderamente a las organizaciones criminales como esta, o la conducción, la cabeza de estas organizaciones criminales realmente está en otro lado y la estrategia y el ataque tiene que ser diferente para realmente cortar por la cúpula, y esto es en algún punto un operativo para mandar otro tipo de mensajes a la organización? ¿Cómo lo analizás?
Muy bien. Acá, como bien mencionabas, se está atacando o se está direccionando todo el esfuerzo, tanto de la justicia como de la fuerza de seguridad, a una de las bandas, ¿verdad? Esto también es necesario entenderlo. Es decir, hay otras bandas que tienen, inclusive Comando Vermelho, hoy actualmente es una de las bandas que no tiene tanta importancia como sí tenía hace 10 años atrás. Ha sido superada por otras bandas, ¿no? Por el primer Comando Capital, es decir, tienen una operatividad, pero que esta banda ya no es la misma que hace 10 años atrás. Lo que sí es interesante e importante que, como bien mencionabas, esta federación, ¿sí?, y esos contactos que la federación van teniendo, esto es como cortar la cabeza de la serpiente, ¿no? Es decir, cortamos una y aparece otra. Es decir, no necesariamente vamos a desarticular por completo a esta banda, sino que va a haber una reorganización, van a haber líneas intermedias que van a suplir ese lugar, van a haber otras bandas que van a ocupar ese lugar, ¿sí? Y la otra banda, cuando automáticamente comience a tener poder o vuelva a tener una estructura sólida, va a volver a su territorio, ¿sí? Que es lo que justamente siempre viene pasando, y que en el 2010 al 2016 hubo una pacificación en ese sentido con respecto a estas bandas, hubo una convivencia. Y esto también acá es importante mencionar cómo responden los estados, ¿sí? En Latinoamérica principalmente es un elemento que podemos analizarlo, por supuesto, como bien lo mencionado desde el punto de vista criminológico, cómo el Estado va generando respuestas ante estas situaciones. Por supuesto que, como toda normativa que busca evitar delitos, siempre viene atrás del delito, ¿verdad? Entonces esto como que siempre tenemos un delay con respecto al hecho, ¿sí?, a lo que va produciendo. Y José, antes de despedirte, ¿qué tan lejos está o tan cerca la Argentina, especialmente en las principales zonas urbanas, como la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, de estar en situaciones como la que se vieron hacer en Río? Bueno, hay que empezar a analizar que esto tiene un proceso, o tuvo un proceso, por lo menos en Brasil y en otros países como Colombia, en Bolivia, ¿sí? Un proceso que no es de la noche a la mañana, en el que estas organizaciones se infiltran y están presentes con esta magnitud como la que nosotros vemos acá, sino que han llevado un proceso. Tengamos en cuenta que Comando Vermelho fue una organización que se conformó en las cárceles. En ese aspecto, ¿sí?, empezamos a notar una serie de coincidencias, que las cárceles, que son o deberían ser un lugar donde rehabilitamos, resocializamos, terminan siendo una especie de universidades para perfeccionarse, ¿no? Entonces, en Brasil, justamente, esta organización, Comando Vermelho, se conformó en las cárceles. Entonces fue un punto de reunión donde se juntaron personas, que ahí la potencialidad de estas organizaciones, personas que manejaban cuestiones políticas con delincuentes que eran de armas tomar, ¿no? Como son los que roban bancos, camiones de caudal y demás. Entonces, todo eso, esa conjunción hizo que entendieran que para poder hacer de la delincuencia como una forma de vida y mantenerse en el tiempo, ¿sí?, necesitaban tener el aval de la sociedad. Es decir, no son delincuentes que van a luchar contra la sociedad, sino que van a formar parte de una sociedad y van a plantear una especie de rebelión, ¿sí? Claro, exactamente, integrarse a la sociedad, y van a plantear un Estado paralelo al cual a sus habitantes o a quienes son los beneficiarios los van a defender contra un Estado agresor, que sería en este caso. Por eso es que esa forma de combatir a la policía, ¿sí?, es justamente oponerse a ese Estado que supuestamente viene a imponer lo que en esos lugares tan necesitados, el hecho de no contar con los recursos que sí cuentan ahora, aunque sean exiguos, ¿no?, que son los que justamente dan la luz, el agua, el gas. Entonces, eso se plantean, y acá viene la frase que muchas veces, en muchas series brasileras y muchas policiales, ¿no?, de las favelas, la conciencia social. Ellos lo tienen como parte, ¿sí?, de una ideología política, que por eso que se mantiene en el tiempo, y las mismas sociedades, los grupos o la favela defiende estos grupos. Entonces acá viene la potencialidad que tienen, y por eso que todavía, si bien hace varios años se discutió en Argentina que iba a llegar primero, si iba a llegar la favelización o las maras,
entendemos que la infraestructura y aquellas cuestiones que fueron repetitivas de Brasil que podemos aplicar acá, sí podemos considerar que hay una favelización, pero no llegó al nivel de tener que plantear un Estado paralelo, ¿sí? Que se oponga a modo de rebelión, ¿sí? Como fueron algunos grupos en la década del 70, esa cuestión de generar combate, porque buscan combatir con la policía. Acá la delincuencia todavía ve una sirena azul y escapa. Claro, y escapa y sale. Claro. ¿No? Entonces, No le disputa el territorio de la misma manera. Exactamente. José, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Que tengas buen día. Igualmente.